Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 5 de la carta primera a los Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pueden sentarse, sean tan amables. Es muy interesante lo que acabamos de leer, porque dijimos desde el principio que comenzamos a estudiar la carta a los Corintios, que la iglesia de Corinto tenía de todo, ¿cierto? Y todo. Cuando hablo de todo, me refiero a todos los desórdenes habidos y por haber. Todo me refiero a lo que eran los dones del Espíritu, porque en esa iglesia operaba todos los dones del Espíritu. Cuando lleguemos al capítulo 12, vamos a ver que ahí están todos los dones, pero cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a ver el mal uso de los dones. Por eso dijimos que era una iglesia que tenía todo y de todo. Tenía de todo a tal estado que había un señor ahí que vivía con la mujer del papá, o sea, la madrastra. Y lo más preocupante es que la iglesia se conformaba con esa situación. En la iglesia se presentan muchas veces fenómenos muy complejos que se toleran. Y ese era el caso de la iglesia de Corinto. Toleraban tal pecado dentro de la iglesia. Sabían que el presunto cristiano vivía con la madrastra y la iglesia simplemente, hermano para acá, hermano para allá, hermana para acá, hermana para allá. Una iglesia indiferente al celo de Dios, que es el problema que está quejando a las iglesias hoy. Los cristianos son indiferentes a Dios y a su doctrina. Les gusta ser miembros de una comunidad, pero no les gusta sufrir la sana doctrina. Y si el pastor es, como dicen por ahí, que el pastor de Kennedy es muy pues entonces incomoda a la gente. ¿Ya? Se incomoda. Porque los cristianos de hoy estamos llegando al pensamiento de Lot. Lot tenía su tienda lejos de Sodoma y la fue trayendo hasta que se metió ¿a dónde? A Sodoma. Y luego le dijo a los señores manidoblados, hermanos. Y luego sus valores llegaron tan bajo que les dijo, aquí están mis hijas vírgenes, hagan con ellas lo que quieran. A mí, Carlos Hoyos, me tienen que matar primero. Yo no ofrecería a mis hijas a una manada de gays para que abusaran de ellas. Pero los valores de Lot dicen el porqué, la tragedia y el testimonio escrito para que a usted hoy y junto conmigo no nos vayan a pasar. Los cristianos tenemos que ser diferentes. Resulta que cuando ustedes leen en Levítico capítulo 18, lean, trajeron la Biblia, lean. Vamos a leer en Levíticos capítulo 18, ustedes van a encontrar que ya Dios había prohibido. Les aclaro que la multiplicación de la especie humana se dio sin ley porque había una pareja y de ellos debía de poblarse el mundo. Hasta que aparece la ley
Entonces los humanos se reproducían entre familia. ¿Ya? De ahí pues la explicación al interrogante de algunos. Bueno, hermano, la Biblia dice que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. ¿Dónde consiguió mujer Caín? Entonces hay que llevarlos a que lean Génesis 5. Y engendró hijos e hijas. De las hijas de Adán, Caín tomó mujer. Como todos en ese tiempo. Hubo un tiempo en la historia que se llamó la era matriarcal, que incluso entre los aruacos todavía funciona. La mujer es la cabeza visible de la familia. En ese tiempo, como se reproducían entre ellos, la mujer sabía quién había sido el papá del muchacho, pero ningún hombre sabía cuál era su hijo, porque se reproducían entre ellos. Una vez que se multiplicaron, aparecieron las tribus, y entonces los patriarcas comenzaron a ejercer control, y luego vino la ley de Moisés que reguló el comportamiento de tal manera que ya aparece no cometer adulterio, no cometer fornicación. En el versículo 10 del capítulo 20 del libro de Levítico dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversidad, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El hombre que tomare mujer y a la madre de ella, dice, o sea, a la suegra, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto, y mataréis también a la bestia. Ustedes pueden leer ahí hasta el versículo 21. Pero cuando ustedes leen igualmente el capítulo 18 del mismo libro, el versículo 6, ningún varón se llegará a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, o sea, la madrastra, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Lo que Pablo está haciendo ver en el capítulo 5 es que este señor se le había olvidado lo que Dios había prohibido desde la antigüedad. No se podía. Dice, no puede ser que ese pecado se esté cometiendo en la iglesia y la iglesia no le parezca extraño. La iglesia le parezca que eso es normal. Entonces, en el capítulo 5, sigan leyendo, ustedes van a encontrar la decisión de Pablo. ¿Cuál es la decisión de Pablo según ese capítulo 5? Observemos lo que él dice. Y vosotros estáis ¿qué? Envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, Pablo dice, no puede ser que la iglesia se aguante semejante pecado y la vida siga normal. Hay que tomar medidas. Hay que pararse en la raya. No, pero es que si una persona vive así, de pronto se lastima y se forma un problema en la iglesia, es mejor quedarse uno callado. Entonces dice Pablo, no puede ser. Eso dice que la iglesia está ¿qué? Envanecida.
Siga leyendo. Ciertamente yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Reunidos vosotros y mi espíritu. O sea, pongámonos de acuerdo. No es que porque el pastor toma la decisión, la iglesia se revoluciona en contra del pastor para favorecer el pecado, que es lo que muchas veces en las iglesias se da. Se habla en contra del pecado y entonces el creyente sale a defender tal comportamiento. Pastor, no debe de hacer eso. ¿Cómo se le ocurre? Pues aunque a usted le parezca raro, la Biblia dice que hay que pararse, porque sin ley el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Entonces pongámonos de acuerdo. Este tipo tiene que tener una disciplina seria. ¿Y la disciplina cuál es? El tal se ha entregado ¿a quién? Para que sea destruida la carne, para destrucción de la carne. ¿Y qué? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, esa disciplina tenía dos finalidades. Una, que al entregarlo a Satanás, el hombre iba a llevar, como dicen de mi tierra, del bulto. ¿Por qué? Porque se rompía la comunión con la iglesia. Dios hacía valer la autoridad del pastor. El creyente iba a quedar en manos de Satanás, y al ser zarandeado por Satanás, ¿qué no le podía pasar? Pablo dice, de esa manera él va a reflexionar y va a entender que ha pecado, porque es que él ha cometido pecado, vive en el pecado, no reflexiona, la iglesia no hace nada y sigue campante. Él debe de sentir la disciplina de la iglesia y debe de sentir la mano de Dios, para que él entienda de que en la iglesia no se puede jugar. La iglesia hay gente que juega, que enamora a la niña aquí, enamora a la otra allá, le falta el respeto a una, le falta el respeto a la otra, y como es el hijo de fulano o la hija de fulano, no se puede decir nada. Digan ay, pero digan algo. Dice Pablo, una vez que él experimente eso, a lo mejor sienta la necesidad. ¿De qué? De arrepentirse. Y aunque tenga una tragedia humana, él al final buscará a Dios. Y yo quiero contarles testimonios. Un muchacho en la iglesia, cuando era pastor en el Valle, se enamoró, muy mal enamorado. Yo le rogué que no se metiera por ahí, pero él insistió y se metió. Días después, ya tenía más cachos que un venado. La mujer le había hecho hasta para vender, y el tipo luchaba, pero no podía, y un día ella arrancó y lo dejó. Se presentó una discusión muy interesante, en el sentido de si él debía seguir así o si podía divorciarse y hacer su vida. Como pastor, nosotros no aconsejamos a nadie del divorcio, ni divorciamos a nadie, que es el cabellito de batalla que tienen por ahí algunos que han negado al Señor y han partido el cuerpo de Cristo para decir que la iglesia recasa a la gente. Son oportunistas, enemigos de Dios y del cuerpo de Cristo, porque no fueron capaces de poner en práctica lo que dice Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ellos quebrantaron, partieron la columna vertebral del cristianismo, que se llama la unidad.
Entonces ahora utilizan ese caballito para decir, es que en la iglesia aprobaron el divorcio. No, señor. Es que en la iglesia divorcian a la gente. Mentiras. Yo puedo decir aquí el divorcio es del infierno, el que se divorcia, y puedo hacer lo que quiera. Pero el juez dice allá que es libre. Yo puedo pararme en la cabeza y el juez dijo que es libre. Y si el juez dice que es libre y la persona toma la decisión de volverse a casar, yo puedo decir que no y que no, pero el juez dijo que sí, que sí. Entonces yo tengo que respetar lo que la ley dice, porque yo vivo en un país donde existe un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Orar por esas personas. ¿Qué es que ese hermano esté en adulterio? ¿Es posible que usted esté más arriba de Dios? Puede ser. Pero el que una persona que se divorcia, se casa, no le da pie a nadie para decir que está pecando, porque el único que puede tomar esas decisiones, usted puede mover la lengua, pero posiblemente va a perder el tiempo, porque una cosa piensa usted y otra cosa piensa Dios. Y si ese hermano se humilló delante de Dios y Dios lo escuchó, ¿quién es el hombre para que haga ese juicio? De pronto se aparece Jesús y le dice, como le dijo a los fariseos, muchos rameras y publicanos van a ir adelante de vosotros al reino de los cielos. Así que el cristiano debe de hablar menos, juzgar menos y vivir más. Entonces, en esa discusión le dijeron al hermano que era mejor que se quedara solo, porque si tomaba esa otra decisión se perdía. Él, haciendo caso, se abstuvo de arreglar su problema, pero un día se le fue la mano por ahí con alguien y entonces lo infectaron de SIDA. La familia lo abandonó, porque uno tiene amigos cuando está bien, pero cuando uno está en la mala, nadie está por ahí. Yo por eso vivo tan agradecido con mi Dios, que Él nunca deja al creyente, siempre está con el creyente. Aleluya. Abandonado, me di cuenta que estaba y al borde de la muerte. Entonces me fui a visitarlo. Pues yo le había hecho la ceremonia, era un gran hermano, pero se le ha presentado una dificultad en el camino. Pues mi deber, no era su pastor, ya yo no estaba en esa iglesia, pero lo tenían abandonado, estaba en un cuarto encerrado esperando la muerte. Entonces yo me fui a hablar con él, a orar por él, a interceder por él y a hablar con él. Pues el precio de su pecado lo llevó a la tragedia, pero al final su espíritu fue salvo. Eso era lo que Pablo buscaba con este señor. Que si le toca morirse, que se muera, pero que antes de morirse se acuerde que pecó contra su Dios y que necesita un Salvador. Es decir, en palabras sencillas, yo prefiero una persona con cáncer o con SIDA pero salva, y no una persona llena de vigor convertido en un hijo del diablo. Uno en la vida no entiende muchas cosas y hace juicios, porque a veces a uno se le olvida que es humano. Por eso Pablo decía, si alguno quiere estar firme, ¿qué? Hay que poner cuidado. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Se puso de acuerdo con Pablo. Señor, ya este tipo no es más miembro de la iglesia. Que haga Satanás con él lo que quiera. Hermanos, fulano de tal ha vivido y está viviendo con la mujer de su papá, y nosotros nos hemos aguantado todo eso, pero hoy el Espíritu Santo nos ha hecho entender que está mal, no podemos soportar eso. Así que no puede ser más miembro de la iglesia. Y el tipo ya con la simiente del evangelio, pero con la debilidad de su carne, no vuelve a la iglesia, o si viene nadie lo determina.
comienza a enfermarse, a complicársele la vida, a tal estado que el tipo llega arrepentido pidiendo misericordia, y Dios ya le ha perdonado, pero los santos no le perdonan, porque así somos nosotros. Qué tristeza. Entonces esa noticia llegó a Pablo, capítulo 2 de la segunda a los Corintios. Léanla. Esto está en la Biblia no por casualidad. Y cuando hablamos de esto es porque hay razones. Mire lo que dice. Leamos desde el verso 1. Vamos a leer hasta el verso 13 inclusive. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Que este tipo se vio contra el mundo, golpeado, zarandeado, viene a pedir misericordia. Yo entiendo que pequé y no quiero seguir, por favor. Y la iglesia decía, no, Pablo dijo que se lo entregáramos a Satanás. No le querían perdonar. Y entonces Pablo se da cuenta y en la segunda carta les dice, por favor, confírmenlo por amor. Él hizo ese daño, pero él está arrepentido. Y si Dios le perdonó, ¿quiénes somos nosotros? Es una lección maravillosa la que encontramos ahí. Para que cuando su hermano se equivoque, no alcahuetee, pero cuando su hermano se corrija, no lo condene. Que es el daño que nos hemos hecho los cristianos a lo largo de mucho tiempo. Porque casi siempre juzgamos al otro en el momento de mi bienestar. Y a mí se me olvida que los que están arriba algún día pueden estar abajo. Capítulo 6 de la carta a los Gálatas, léanla. Hermano, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también salgas ¿qué? Resulta que muchos de nosotros juzgamos al hermano en el momento de la crisis sin saber qué fue lo que pasó. Y lo más grave es que vamos más allá de lo que sucedió. Y aún más grave, que no somos capaces de perdonar. Y que si vemos que ese hermano se trata de levantar y reflexionar, entonces nos incomodamos como el hijo mayor. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con el hijo mayor? El hijo pródigo se fue y hizo y deshizo. Ustedes recordarán cómo funcionaba todo. El papá hace un funeral, lo borra del registro civil, el muchacho se va,
gasta el dinero, va a buscar trabajo, toda parte aparece muerto, no hay cómo emplearlo. En esa desgracia pide algarrobas porque no puede ni siquiera tomarlas de su cuenta. En esa situación reflexiona y dice: ¿cuántos en casa de mi padre que son jornaleros estarán mejor que yo? Voy a hacer algo, voy a ir arrepentido. El hombre se humilla y regresa arrepentido. Pero hay un padre de amor que no espera a que su hijo llegue, se va a encontrar. Oh, qué bueno es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Se va a encontrarlo. Se va a encontrarlo. Lo abraza, manda a hacer una fiesta, el mejor vestido, le restituye sus derechos simbólicamente con un anillo. Y el hermano mayor se dio cuenta y dijo: bueno, ¿y qué es lo que pasa? No, es que tu hermano menor ha venido y tu padre ha hecho fiesta. El deber de ese muchacho debió de hacer alegrarse. Pero él se incomodó, se enojó, como ha sucedido en la iglesia, que un cristiano tiene un tropiezo en la vida y se da contra el mundo, y después reflexiona y vuelve arrepentido y Dios lo restaura y luego está sirviendo en la iglesia. Y hay gente allá diciendo: véala, véalo. Típico de ese mal hijo que teniéndolo todo, disfrutándolo todo, está sufriendo porque el que estaba muerto vivió y el que estaba perdido fue encontrado. Entonces, hermano, es muy importante que tengamos en cuenta esta lección, porque siempre hay un problema que aqueja a los seres humanos, y es los extremos. A veces somos tan mundanos que somos inconversos, peor que los inconversos. Y a veces somos tan cristianos que nos volvemos inhumanos. Y Salomón lo definió así: no seas demasiado justo, porque has de destruirte. Hay gente que se vuelve tan justa y llegan a ser justinianos, que si alguien se ríe, está pecando. Sí, está pecando. Hermano Carlos, ¿qué va a hacer usted con esos demonios que tiene en la iglesia? Así me dijo una hermana a mí, que qué iba a hacer yo con esos demonios en la iglesia. Yo: sí, esos demonios. ¿Y pero cuáles demonios? Esos muchachos. ¿Y qué pasó con los muchachos? Es que imagínense que iba por la calle y uno iba montado en la bicicleta con la llanta delantera alzada y pedaleando de para atrás. Es un diablo ese muchacho. ¿Qué va a hacer? Y le dije yo a la anciana: ¿y vos no te acordás cuando tenía la misma edad? Sin palabras. Ella posiblemente había hecho travesuras peores. Entonces manejamos extremos. Entonces por eso es que dice Salomón: no seas demasiado justo, porque has de destruirte. Hay gente que a causa de su excesivo celo se han perdido, como eran los señores cuaqueros, que no aceptaban ni la autoridad pastoral, ni de la iglesia, ni de la palabra. Creían que era directamente iluminación de arriba. Manejamos extremos. Entonces Salomón dice: no se vaya tan a la derecha. Y Pablo le contesta diciendo: pero que no se vayan tan a la izquierda. Mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Están las dos posturas, buscando que los cristianos caminen ¿qué?
por el centro. Y Dios se lo dijo a Josué: ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces en la iglesia debemos de aprender a vivir la vida cristiana. Seamos temerosos de Dios, seamos fieles, seamos santos, seamos correctos. Pero cuando su hermano se vaya por un abismo, no le dé con el pie, tiéndale el lazo para ver si lo salvas. Amén, 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 amén. Santiago capítulo 5 verso 20. Sepa pues que el que haga volver a un pecador del error a su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Está hablando del hombre que siendo cristiano se apartó. El que vuelva. Porque el que nunca ha sido cristiano no tiene. Dios deja, va a volver. Eran cristianos que se habían vuelto, que habían tenido un percance. Entonces Santiago dice: si lo haces volver, habrás salvado un alma de muerte. Seguramente que Jesús tendrá que decirnos a muchos esta mañana en Colombia y en todo el mundo: fariseos hipócritas que se paran en la puerta del reino de Dios, ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Nos pasa como pasó en la iglesia americana, con el respeto de los hermanos negros que hayan acá. Dice que el negro quería ir a culto y no lo dejaron entrar porque el culto no era para negros, y se sentó allá en el andén. Triste el negro. Dice que pasó un tipo y le dijo: venga, ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué está triste? Dijo: porque es que yo vine al culto y no me dejaron entrar porque soy negro. El culto es de blancos. Le digo: no se preocupe, que ellos dicen que yo soy su Dios y tampoco me han dejado entrar. Hermano, tenga cuidado con su vida cristiana. Es que para ir al cielo no es diciendo soy cristiano. Hay que vivir el cristianismo. Hay que vivirlo. Hay que sentirlo. Hay que ponerlo a producir, a dar resultados. Alaben el nombre de Cristo. Aleluya. Me encanta lo que acabamos de mirar, porque refleja la disciplina, pero también refleja la misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué hubiera sucedido con este elemento fornicario si hubiese persistido en su mal camino? Se hubiera perdido. Pero la mano, la disciplina y la conciencia, porque hay una particularidad, y es que después de que Dios trata con uno, a uno le puede pasar de todo. Yo me he encontrado gente que me ha dicho: pastor, yo sé que le he fallado a Dios, pero hay algo que sí tengo claro: no hay un Dios como mi Dios. Yo tengo que regresar. Yo tengo que regresar. Y algunos, por la misericordia de Dios, han alcanzado a regresar. Otros se quedaron a la mitad del camino. Muchos de los que echaron cimientos aquí se murieron sin Dios. Pero muchos de esos que echaron cimientos y se apartaron y en el camino reflexionaron, se fueron con Dios y están aquí todavía con nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es bueno, es misericordioso. Aleluya. ¿Sabe qué dice Jeremías en el libro de Lamentaciones? El Señor no desecha para siempre.
7 veces cae el justo y 7 veces ¿qué? Lo levanta Jehová. Aleluya. Yo quiero que no se le olvide a ninguno de los que están aquí que por grave que haya sido su problema, entienda que la puerta está abierta, que el Padre los está esperando. Pero eso sí, ponga en práctica lo que dijo el profeta Isaías: deje el impío su camino. Acuérdese que impío es igual a descarriado. Pío justo, impío apartado. Deje el descarriado su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Alábelo si quiere hacerlo, él lo merece. Entonces no se extrañe la iglesia cuando el pastor hace observaciones claras, duras, pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Y si mañana nos toca pararnos más en la raya, nos vamos a parar. Porque para mí sería muy fácil esperar que los diáconos cada día que hagan su liquidación me entreguen y entonces yo me acuesto a dormir y tranquilo tengo el sancocho. Pero es que yo no soy pastor por comida, yo no soy pastor por dinero. ¿Escuchó eso? No, a mí me parte el alma cuando un creyente piensa que su pastor es pastor por dinero. Puede que lo haya, pero yo no soy ese pastor. Yo soy pastor porque Dios me llamó. Y yo quiero que sepas una cosa: prefiero el alfolí vacío y gente salva, y no el alfolí lleno y todos en el infierno. Así de sencillo es. ¿Por qué? Porque Pablo escribe en la carta a los Hebreos y dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Yo puedo soportar que usted venga borracho, y puedo soportar que usted vive en adulterio, y puedo soportar que usted le tiende la cama a su hijo para que se revuelque con él o con ella o con los que se sea. Pero si yo me quedo callado, en estos días viene el dueño de esta grey. Yo no quiero que él me diga a mí: te di de todo y tú no fuiste capaz de amonestar al pueblo. Te he puesto para que denuncies, te he puesto para que profetices, te he puesto para que corrijas, te he puesto para que amonestes y tú no lo has hecho, porque eres amador de tu propio vientre. Por eso hablo descarnadamente, sin temores, porque mi compromiso es con Él. Y yo quiero que el día que llegue a la presencia de Dios, yo pueda llegar tranquilo, tranquilo, diciendo como el buen siervo: siervo inútil soy, que lo que tenía que hacer, eso hice. Somos la iglesia de Dios. Por favor, vivamos como cristianos. Es que somos hijos de Dios. En ustedes se ha invocado el nombre más grande que hay. Ustedes han sido lavados con la sangre inmaculada del Cordero de Dios. Ustedes han sido ungidos con el Espíritu de nuestro Dios. Así que por favor, caminemos con Dios como debe de ser. Y el día que Dios nos hable, así nos duela, alabémoslo, porque es prueba de que Él nos ama. El padre que ama a su hijo, ¿qué? Cuando usted haga y deshaga y no le suceda nada en la vida, preocúpese.
Pero si usted ha hecho alguna cosa y lo está pagando caro en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida sentimental, acuérdese que es que Dios te ama y busca que endereces el camino. Y hoy estamos a tiempo, porque todavía el sol de justicia nos alumbra. El día de la gracia está todavía. Dios está aquí en nuestro medio. Usted verá si lo alaba, hermano. Por eso, pongamos cuidado. Pongamos cuidado. Qué bueno es Dios. ¿Alguna vez has juzgado a tu hermano y lo has condenado? ¿Le has cerrado la puerta? ¿Sabes? Dios está aquí. Aleluya. ¿Por qué no te colocas de pie? ¿Cuántos quieren ir conmigo a la presencia de Dios ahora? Para interceder por los hermanos que han tenido dificultades. Y para decirle a Dios que te guarde, porque hasta aquí has podido caminar. Hermano, estar hoy aquí es una misericordia muy grande. Habla con Dios, cierra tus ojitos. Dile: gracias porque me trajiste a la escuela dominical, porque me tienes con vida. Si tu camino no es recto, entonces gracias por la oportunidad que me das para enderezar el camino. Si quieres venir a este altar, lo puedes hacer. Recuerde que altar es lugar de encuentro. Tú te puedes encontrar con Dios esta mañana y Él puede sanar las heridas de tu alma. Él puede restaurar tu vida. Claro que sí. Oh, si alcanzaras a entender cuán grande es Él. Arrodíllate ahí, vamos a orar por los que están llegando. Algo está pasando esta mañana aquí. El Padre está con los brazos abiertos esperando que su hijo vuelva. Te das cuenta que allá afuera no hay nada, pero que en la casa del Padre hay abundancia de paz.